Buenas noches familia, bienvenidos. Esto es Médicos y Comunidad. Hablamos de salud, es el programa del Distrito 4 de San Martín. Querido Omar Maresca es el doctor que lleva adelante esta propuesta hace ya varios años. Omar, buenas noches. Sí, en representación del colegio. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Colegio que recuerda que sigue abierta la inscripción, ¿no? Para los cursos superiores y de actualización y especialistas, que siempre son muchísimos. Son muchos y concurren muchos médicos a dichos concursos, algunos médicos, otros profesionales de la salud, pero realmente hay una fuerte decisión del Colegio de Médicos de hacer estos cursos. Son cursos económicos para que puedan acceder los matriculados, así que bueno, estamos muy contentos, porque realmente hoy por hoy la situación del médico implica que se tenga que capacitar a un costo que no le salga muy alto y que sea una capacitación de excelencia a la vez. Y uno lo ve en el acto de fin de año muchas veces, ¿no? Sí. Esos actos son enormes, de mucha concurrencia, incluso los propios médicos, perdón que nos distendemos, pero vale la pena, concurren con su propia familia y eso también lo hace integrador. Y es un orgullo que le entreguen el diploma y es un esfuerzo que hace un médico que tiene varios años. Hacer un curso de especialista es todo un esfuerzo, aparte del trabajo que tiene que realizar todos los días. Nos ve en la pantalla donde estamos, esto es Canal 7, somos Zona Norte, nos encuentra en nuestro canal de YouTube, que es Médicos y Comunidad, en pantalla del teléfono, en pantalla del WhatsApp. Le damos la bienvenida al doctor Daniel Oscar Fernández, un tocayo entre Fernández y Martínez. Bienvenido, doctor, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Un gusto tenerte, ¿eh? Gracias, Omar. Realmente Muy amable. Para mí es un orgullo. Hemos estado en otra oportunidad que grabaste en el canal, así que vamos a ir a un tema que en realidad es muy importante. Lo hablamos en un programa anterior con el doctor Peuchot con respecto a la vulnerabilidad y la búsqueda de los niños vulnerables. Vamos a tocar el tema de embarazo de alto riesgo. El embarazo per se ya significa un riesgo para la mamá y el niño en la panza, pero el alto riesgo, ¿qué significa? El embarazo de alto riesgo en realidad es una, si se quiere, una forma de tratar de definir una condición particular de la necesidad que tiene el binomio madre-hijo de ser atendido, de ser cuidado. Este es el enfoque. Todo embarazo necesita de un control prenatal. Un control prenatal que es precoz, tiene que ser muy precoz. Cuanto más precoz se inicie, ¿qué significa? Mejor. ¿Cuántas semanas precoz? Y empezar desde el vamos, tener por ejemplo una ecografía a las 7 semanas de atraso menstrual, para definir crecimiento fetal, para interrogar a la mujer y saber desde el interrogatorio si porta alguna patología, si porta algún riesgo genético, si porta algún riesgo de enfermedades importantes como diabetes, como hipertensión, si existe el antecedente familiar de esto, su grupo sanguíneo, el grupo sanguíneo del marido, no tanto por las pequeñas diferencias que pueden dar las compatibilidades ABO, sino el RH, cuando la mujer es RH negativa y el marido es RH positivo y el hijo engendrado, generalmente es RH positivo por una cuestión de dominancia del gen RH. Esto condiciona una patología que hay que seguirla especialmente. Si nosotros tomamos a esta mujer, a lo mejor a los 7 meses, a los 6 meses en su primera consulta, perdimos la posibilidad de hacer prevención y a lo mejor ahora nos queda tratamiento en un feto o en un hijo que va a ser de riesgo por la patología que esto determina. Esto en cualquiera de las patologías propias de la mujer, que la mujer se atrae antes de embarazarse, como aquellas que se van a agravar o van a aparecer o van a dar sus primeras señales por la demanda metabólica del embarazo. Alguien dijo una vez que el estado normal del embarazo es el estado más patológico del bienestar femenino. Es una buena definición. Es una muy buena definición porque todo cambia en el cuerpo y todo se exacerba o todo disminuye, y si el cuerpo no está en determinadas condiciones va a dar origen a patología materna que hay que tener en cuenta, que hay que investigar, que hay que desarrollar, que hay que cuidar, que hay que tratar para que esa mujer y ese chico lleguen al final en muy buenas condiciones en conjunto. ¿Qué es lo que más frecuentemente visualizás vos
en el alto riesgo, en la consulta que tenés, por ejemplo, vos dijiste que ya existe, como hablábamos antes, un riesgo, una detección precoz a través de la ecografía, de los análisis realizados, un test de embarazo lo más rápido posible que se pueda realizar, esa consulta tardía. Aparte de la patología, ¿qué es lo que más ves o frecuentemente ves que se descontrola? Generalmente las dos patologías que comandan el embarazo de alto riesgo es la hipertensión inducida por el embarazo, que termina su camino en la preeclampsia y muchas veces en la eclampsia, coma y muerte materna, como la diabetes en el embarazo, la diabetes gestacional, aquella que aparece con sus primeros signos durante el embarazo. Estos son los dos grandes rubros que van a plantear el tema. El otro es el embarazo con riesgo fetal directo, que tiene que ver con las malformaciones fetales. Y esto también es importante abordarlo desde ese punto de vista, porque requiere un adecuado seguimiento, un tratamiento, si es factible ese tratamiento, y si no, prevenir la situación en la que ese chico tiene que nacer, dónde va a nacer, cuándo va a nacer, y si hay un equipo disponible en ese momento para ser atendido. Ajá. Todo esto está condicionando el alto riesgo, no solo la vigilancia, sino la respuesta que vamos a dar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista asistencial. No solo en la institución, sino en toda la estructura de salud que tiene que haber en la atención de una mujer embarazada. Ahora, ¿vos tomás el embarazo de alto riesgo, adolescente como embarazo de alto riesgo? Es una pregunta en lo que respecta a la edad, porque obviamente se embarazan 15, 16 años. Y ¿puede ser considerado en ese aspecto o es un tema puntual? A ver. Es menos también, a los 12 años tenemos embarazadas de 12 años. Sí, sí. No es lo más frecuente, pero lo hay. La embarazada adolescente tiene una atención distinta. Yo no podría calificarlo como una atención de embarazo de alto riesgo en función de las patologías que gobiernan, pero sí las manejamos de una forma muy especial, con alguien que haga exclusivamente adolescente o tenga un camino exclusivamente de la adolescencia, un consultorio con un horario especial para ellas, donde se vea con otras adolescentes en esa situación. Porque tiene patología propia, pero que tiene que ver con la chica joven, con la chica, con toda la estructura social y psicológica de una mujer joven que intempestivamente se encontró con esta situación del embarazo, que a veces está acompañada y a veces no, que a veces tiene una familia continente y a veces no, y que se la tiene que rebuscar en esta situación como puede. Y muchas veces la familia asume, la acompaña, es continente, vienen con su madre, y otras veces no, a veces la acompaña el noviecito, a veces se aparta, y entonces además de sufrir lo psicológico, sufre también problemas de alimentación, de núcleo social, dónde está viviendo, con cuántos comparte su núcleo de vivienda, si tiene una habitación propia o no la tiene, cómo es el baño, todo lo social pesa mucho. Esto lo torna vulnerable a la mujer de 14 años, de 15 años, de 16 años. Y esto lo transforma en un embarazo con un cierto riesgo, que uno lo puede evaluar, lo puede minimizar o puede ser importante tener en cuenta. Y entonces ahí hay que dar otro tipo de respuesta, que a lo mejor no es tan medicamentosa o académicamente profesional, sino que tiene que ver con lo que socialmente podemos hacer desde las secretarías de salud, desde las asistentes sociales, de quienes van a acompañar, qué personaje emerge de la familia como más contenedor. No siempre, pues a lo mejor es la madre, a lo mejor es su pareja, a lo mejor es una tía, a lo mejor es la abuela, pero alguien que contenga lo que emocionalmente significa para esta mujer o esta mujercita ir a tener un hijo con todas las limitaciones y toda la desnudez
emocional que pueda tener. ¿Es frecuente la trombofilia? La trombofilia es una patología con relativa frecuencia, no es tan frecuente. Plantea un embarazo de alto riesgo, es importante detectarla precozmente antes del embarazo para poder poner en marcha una serie de mecanismos que eviten esta hipercoagulabilidad de la sangre que obstruye los vasos placentarios y que de alguna manera limitan el crecimiento y el desarrollo del huevo, del embrión o del feto. Hay distintos momentos en que puede afectar la trombofilia, desde el momento desde la implantación del huevo en los tiempos subsiguientes y ser muy agresiva, o se puede presentar después como un síndrome de hipertensión, con una restricción de crecimiento uterino, una restricción que es global, que implica una inadecuada nutrición y una inadecuada oxigenación del feto en el abdomen materno y que puede llegar a generar problemas hasta la muerte fetal o la pérdida embriofetal. Pero ¿no? Haciendo los estudios pertinentes durante el embarazo, uno puede prever eso. En realidad los estudios relacionados a la trombofilia deben plantearse antes del embarazo. Por eso, antes del embarazo. Antes del embarazo, saber que esa mujer es portadora de una trombofilia, que a lo mejor no requiere tratamiento en ese momento, pero a partir del momento que se embarace va a requerir un tratamiento. En general está planteado académicamente que luego de 3 pérdidas consecutivas de embarazos sin causa aparente o determinante deben hacerse los estudios de trombofilia. Bueno, a pesar de que se está tratando de que esto sea revertido, no solo la mujer tenga que esperar 3 pérdidas de embarazo, sino que a lo mejor se puede hacer antes, pero los costos, y vos sabés que en salud es inevitable, aunque parezca desagradable, hablar de costos en salud y de costo-beneficio en todo esto, ¿no? Y entonces los costos son altos y hoy por hoy el planteo es que no justificaría hacer un screening poblacional a todas las mujeres que se van a embarazar con este estudio. Bueno, vamos a una pausa, seguimos en el próximo. Es muy breve, sí, por cierto, seguimos charlando sobre este tema. Nos quedamos pensando en la edad de riesgo, ¿no? Cuando hablaba, vos también te sorprendiste, vos hablabas de 14, dijimos de 12, no es común, pero también han comenzado a embarazarse tan jóvenes. Pausa, aquí estamos en Médicos y Comunidad. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. Tres consejos para la salud de la futura mamá. Consulta a un médico. Con el médico, los futuros papás pueden plantear todas sus dudas y ponerse al tanto de los cuidados necesarios en esta nueva etapa. Vacunate para proteger a la mamá y al bebé que viene en camino. El calendario nacional de vacunación prevé una dosis de la vacuna de la gripe y un refuerzo de la doble bacteriana durante el embarazo. No fumes. No tomes alcohol ni drogas. Representan un riesgo para el bebé por mínima que sea. Consulta por los medicamentos que podés tomar. Es imprescindible la consulta con el médico para su consumo durante el embarazo. Y recordá, si estás buscando tener un bebé o tenés uno por nacer, ante cualquier duda, consulta siempre a tu médico. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Los
pacientes además ven a los profesionales que nos visitan, se atiendan o no con ellos, y se atienden ni le cuento, ¿no? Está el doctor Daniel Oscar Fernández charlando con nosotros, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Omar, vos comenzaste la charla hablando de vulnerabilidad. Hablamos de embarazo de alto riesgo. ¿Cuánto influye esa misma vulnerabilidad en el aspecto social de cada mujer que se embaraza? Claro, obviamente. Yo creo que el tema de vulnerabilidad es un tema de exclusión social, claro. Es un tema de alta complejidad, no solo para el alto riesgo, para el niño, para el grupo familiar. Ese contexto, o sea, creo que la gente tiende a aislarse, tiende a retraerse, tiende a no consultar. A veces decía Ramón Carrillo, que creo que hay que retomar muchas cosas de él. Dos cosas que a mí me quedaron fuertemente impregnadas: que los consultorios no deben estar dentro de los hospitales y los médicos no deben estar tanto dentro del centro de atención primaria, sino recorriendo el territorio. Y la realidad del mundo, de la salud, hace que estas palabras que la dijo por el 50 y pico, hoy sean más actuales, que son de total actualidad. Hoy uno ve que muchas veces hace un control del embarazo y perdés el rumbo, no vuelve a la consulta y hay que ir a buscarlo o mandar al asistente social, y a veces es una complejidad en todo sentido, en este caso también. Y con respecto a este punto, yo quería tocar ahora el tema de las adicciones y el alcohol en el embarazo. Este es un tema muy importante. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé, tengo mis años en esto, se nota, por ahí el tema de la adicción no era tan importante, no era tan lo que se veía habitualmente, y tenía que ver el alcohol y tenía que ver el tabaco. Hoy esto está mucho más agravado, está mucho más difundido, está presente, y está presente muy marcadamente en poblaciones, como decimos, marginales o desprovistas de un bien social, pero con otra calidad y otro target está presente en la población, a lo mejor con mayor poder adquisitivo y en buen estado. Es decir, unos toman vino y el otro fuma marihuana o toma whisky. Claro. Pero está presente en todas las camas. Exacto, es horizontal. Y esto genera un problema básicamente de restricción de crecimiento intrauterino. El alcohol, el tabaco, las drogas fuertes como puede ser la cocaína, generan hipertensión, generan restricción de crecimiento intrauterino, generan contracciones uterinas y parto pretérmino muy, muy marcado, desprendimientos prematuros de placenta normoinserta que globalmente pueden determinar la muerte fetal antes de que se pueda extraer el feto del seno materno, y también la muerte materna. Por acción directa de la drogadicción, o por acción directa de las consecuencias que trae un desprendimiento de placenta normoinserta y los trastornos de coagulación que trae una placenta que se desprende y que sostiene un hematoma retroplacentario. Todo esto repercute y todo esto forma el embarazo de alto riesgo. Y estas son las cosas cuando decimos, bueno, hay que preguntar, hay que interrogar, hay que hacer la anamnesis y hacerse amigo. Bueno, ¿y marihuana fumás? Claro. Y si fumás marihuana, consumís cocaína, a veces tenés acceso a la cocaína, porque esto va a marcar una progresión y una gravedad en las consecuencias que pueda haber. Y por supuesto que si la madre es drogadicta, torna esto en un embarazo de riesgo. Por supuesto que aunque ella no quiera en este momento, pero el núcleo social en el que ella está, el núcleo familiar, hay droga, hay tabaco, hay alcohol, está en un punto grave. El consumo de cigarrillo, de alcohol, determina como mínimo un 10% de pérdida de peso fetal al momento de nacer. Vos decís un 10% y no es mucho, un 10% es un chico un poco más chico, pero sacale un 10% al cerebro, sacale un 10% a cualquier otro órgano. Es una buena reflexión. Son 10% menos de neuronas que nace ese chico, y esto es lo que tenemos que cuidar, esas neuronas,
Porque ese chico tiene que ir al colegio, tiene que instruirse, tiene que adecuadamente, para llegar a ser un hombre con oportunidades. Pero esto tampoco es exento de lo que pasa en las otras patologías, y me abro un poquito del tema. Sí. Porque una mujer que tiene sobrepeso y sin llegar a desarrollar una diabetes gestacional, que es una consecuencia casi relacionada, hace que ese chico como hombre, y ese chico que nació con sobrepeso, porque estuvo más expuesto a sus hidratos de carbono, al escaso nivel proteico, al escaso nivel calórico, de calorías genuinas, ese chico tiene más riesgo, cuando sea hombre, de tener hipercolesterolemia, de tener mayor porcentaje de arteriosclerosis, de ser un obeso, tener más riesgo cardiovascular y tener más riesgo de diabetes e hipertensión. Esto es una cadena. Es decir, la salud pública la tenemos que ver desde ahí, todo, hasta el viejo que se muere, desde el chico que nace hasta el viejo que se muere, pero desde el chico que nace y un poco antes, porque lo que te estoy planteando es el feto ya está marcando en su crecimiento un riesgo que va a tener ese hombre como futuro. Claro, porque planteaste una cosa que realmente es muy... Hay que ponerlo al pie de la pantalla, porque al perder el 10% de su cuerpo, también el cerebro que forma parte de ese cuerpo pierde 10% de su total neuronal. Ahora, de neuronas, perdón. Ahora, después que nace, si no lo alimentás de los primeros 2 o 3 años, también pierde otro porcentaje de neuronas, tras lo que ocurre en el embarazo. En consecuencia, esa persona, después cómo la insertás en un contexto social y qué posibilidades tiene, porque fuera del programa decíamos, no es lo mismo nacer donde uno no elige dónde nace. Claro. Puede el nacer medio social. Claro, en Recoleta como pueden nacer en Kenia. Yo me voy a ir un poquito más, y a lo mejor me voy de mi tema, pero me apasiona y dale. lo juego. Ese chico que nace con 10% menos de cerebro, si es adecuadamente estimulado, puede llegar a que no le represente nada en su vida. Porque el cerebro va a encontrar, las neuronas van a encontrar vías alternativas para lograr lo mismo. Pero ese chico tiene que ser estimulado, tiene que ser enseñado, tiene que ser instruido, tiene que encontrar un hogar continente, tiene que tener afecto, mirar los ojos de su madre, no encontrar espacios vacíos, no encontrar violencia, porque no se cría de la misma manera, ni siquiera un perrito, un gatito, necesitan ese estímulo de crecimiento para compensar lo que pudo haber perdido antes. Uh-huh. Si no, va a ser siempre, no va a salir nunca de ese núcleo social, va a ser un elemento más de ese núcleo social o socioeconómico, y ese mundo va a seguir existiendo, no lo vamos a mejorar. Claro. Entonces es importante que hablemos de nutrición y que hablemos de educación. Exactamente, salud, nutrición, educación. Y este tema que planteás, porque a veces uno lleva a un estado tal a la población, a la comunidad, de desnutrición, de falta de control, de exclusión y de todo, y después le exige a esa comunidad a la que llevó y la excluyó que cumpla pautas sociales. Ahora, ¿cómo se pueden lograr las pautas sociales que las cumpla cuando fue llevada casi, entre paréntesis, salvando, a una animalización de esos sujetos y a una exclusión? Entonces, esto es una cosa que es, como bien planteaste, es un problema de salud pública y no interpretada, porque si no la fragmentamos desde el embarazo de alto riesgo, pero hay que tocarlo obviamente, de las adicciones, de todo, porque hoy por hoy el tema de social es un tema que, claro, nadie lo quiere tocar porque es más complejo y es más difícil, pero es el tema del momento, digamos, ¿no? Es mucho más difícil. Yo soy un médico asistencial, puramente asistencial. Lo he sido siempre, pero no puedo dejar de ver esto. La verdad, no sé cómo asistir o cómo modificar este camino. Pero hay gente que está en esa función. Hay profesionales que toman esa función. Hay
funcionarios que deben ver por eso. Y esto es lo que tenemos que demandar nosotros. Sí, sí. Por otro lado, creo que es importante desde este punto de vista que la parte, aparte del embarazo, la parte nutricional dentro del embarazo y después, pero fundamentalmente, ¿ves gente con desnutrición en el sector público? Estamos hablando, bueno, también puede haber desnutrición en el sector privado, ¿no? Eso no indica... Sí, uno ve esto en los dos ámbitos. En los dos ámbitos. Lo que pasa es que la gente del sector privado puede ser rescatada más fácilmente de este punto. Claro. La gente del sector público en realidad maneja el recurso que tiene. Entonces, vos ves obesidad como causa muy frecuente en el sector público. Ves a algunos desnutridos, pero esa obesa es malnutrida, porque lo que tiene acceso esa paciente, por el núcleo social al que pertenece, es a los farináceos, a los hidratos de carbono, de gran valor calórico, pero poco valor nutritivo. Y entonces su pirámide de alimentación está sustentada en ese valor. Entonces son mujeres que aumentan marcadamente de peso, que pican o desencadenan una diabetes gestacional, que determinan un riesgo, un feto de alto riesgo porque va a ser un feto macrosómico que va a pesar más de 4 kilos, de 4 kilos 200, de 4 kilos 500, porque está expuesto permanentemente a una cantidad de hidratos de carbono que el feto utiliza. Y esto es un riesgo para el feto en su vida intrauterina y es un riesgo para el feto en el momento del nacimiento por las patologías que se pueden producir intraparto, y es un riesgo a futuro por este riesgo que yo te hablaba de mayor frecuencia de diabetes, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular. Bueno, se fue el programa volando. Bueno, hay que hacer otro. Te agradezco, no, haremos otro. Claro, tienes razón, hay que hacer otro. Se puso caliente la charla. Claro. Justo. Me chicanean y yo... No, está bien. Está lindo, está lindo. Claro, además tiene la cuna del hospital público y eso está muy bien. Gracias, doctor. Omar, ¿nos vamos? Nos vamos. Vamos a encontrarnos la próxima semana aquí en Médicos y Comunidad. Familia, muchas gracias.